Hola, ¿qué tal? Acá estamos en este cuarto video de Java, cómo programar, décima edición de Pau Deitel. En este video vamos a hablar acerca del capítulo número 5. En este capítulo hablaremos sobre todo de los operadores lógicos. Vamos al código. Bueno, acá estamos en el primer código de ejemplo. En este código crearemos una clase contador while y luego el método main. Para comenzar crearemos una variable llamada contador que la iniciaremos en 1 y luego crearemos una sentencia while. La sentencia while funcionará hasta que contador sea menor o igual a 10. Se va a estar haciendo mientras que contador sea menor o igual a 10. Si contador se excede de 10, si deseas un número mayor, no entrará dentro de esta sentencia. Esta sentencia lo único que hará va a mostrar los valores de contador. Y contador va a ir variando. Luego de mostrarse en pantalla, se sumará más 1 con el post-incremento. Preincremento, disculpe. Vamos a mostrar lo que muestra por pantalla. Ahí estamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando el contador es mayor a 10, este while deja de funcionar. Podemos ver que si imprimimos contador luego del while va a valer 11. Y como valió 11, ahora podemos ver el valor de contador va a ser 11 y debido a eso no entró dentro del while. Corremos el programa y ahí está el valor de 11 que no se mostró en pantalla debido a que cuando el contador llegó a valer 11 no entró dentro de este bucle. Bueno, vamos al siguiente código del ejemplo del capítulo número 5. Acá estamos en este segundo ejemplo. Vamos a crear una clase contador for en el método main. Vamos a crear una sentencia for. Como vamos a ver, el for está formado por, vamos a crear una variable que va a funcionar solamente dentro de este for, que se va a llamar contador y va a ser igual a 1. Luego, después del punto y coma, se crea una operación lógica, que mientras que esta operación lógica sea verdadera, se va a ejecutar el for. Y luego, aquí va a haber una operación la cual se va a realizar cada vez que se realice una vuelta en el for. Cuando llega a esta llavecita se va a ejecutar este contador más. Entonces, como podemos ver, se va a mostrar por pantalla el contador hasta que llegue a 10. Una vez que llegue al 10, el ciclo for va a dejar de funcionar. Lo corremos. Ahí estamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos al próximo código. Aquí estamos en el siguiente ejemplo. Bueno, acá estamos en el siguiente ejemplo. Este ejemplo va a consistir en una clase llamada suma. Y dentro de esta clase vamos a ver el método main, en el cual se inicializa una variable total que está igual a 0. Y luego se crea un for en el cual se crea el número llamado número, que está igualado a 2. Y este número 2 va a ir desde el 2 hasta el 20. Cada vez que se realiza una vuelta en el for, a número se lo va a ir sumando 2. Ahora lo que vamos a ir viendo es que a total se le va a ir sumando este número que va a ir sumando de 2. Entonces, luego nos va a mostrar el valor por pantalla. Ahora vemos qué número da y analizamos entre todos.
el resultado de esta suma, de sumarle a total este número que va a ir cambiando, es 110. ¿Y por qué 110? Ahora podemos ir viendo, podremos mostrar en pantalla los valores que va a ir tomando número y total. Podemos hablar de número. Y el valor de total. Podemos hacer de la siguiente forma, para que nos quede más prolijo. Podemos escribir y en el siguiente vamos a escribir lo mismo, pero escribiendo el nombre del total. Aquí vamos. Si ejecutamos el programa, podemos ir viendo cómo van variando los números. La primera vuelta el número es 2, entonces el total se le suma 2. En la siguiente vuelta el número es 4, pero como el total anteriormente era 2, 4 más 2, 6. Y así va a ir sumando y podemos ir viendo cómo varían a la par cada vez que se va modificando número y se le va sumando al total los valores cómo van variando. Aquí termina este ejemplo. Vamos a ir al siguiente ejemplo. Aquí estamos en el siguiente ejemplo. En este ejemplo se va a crear la clase interés. En esta clase interés, ¿qué se va a ver? Dentro del main se va a crear una variable monto. Después principal, que va a estar inicializada en 1000. Y luego vamos a ver las tasas. Este programa es para calcular los intereses en un monto que demos. Lo que podemos ver es que se muestra el año, el monto que se depositó. Para esto vamos a entrar a un ciclo for en el cual este ciclo for va a simular los años que pasen. Entonces va a arrancar desde el año 1 hasta el año 10, pero incrementando un valor. Aquí podemos ver que primero hacemos aquí arriba, escribimos año con esta cadena de formateado, año, 20 espacios. Después volvemos a escribir el monto en depósitos y saltamos de línea. Y ahí empezamos a escribir. Monto es igual al valor principal, que es el primer valor, que es 1000, por, acá llamamos a la clase math y usamos el método POW, que POW sería potencia. Sería la potencia del 1,0 más las tasas, que nosotros sabemos que las tasas son 0,05. Y esto lo elevamos al año en el que estamos. Por lo que estamos viendo, nos va a ir mostrando el programa cuál es el valor de este incremento en las tasas por 10 años. Lo ejecutamos y podemos ver que nos da el año 1 y el monto depositado. En el año 1 se ve que aumenta en 50 pesos o dólares en la moneda que estemos viendo, y cómo va a ir aumentando respecto a los años exponencialmente. Bueno, aquí termina este ejemplo, vamos a ir al siguiente. Aquí en esta sentencia, en este programa vamos a ver la sentencia to while.
vamos a crear una clase que se llama prueba do while, en la cual se va a inicializar un contador igualado a 1. Y aquí vemos la sentencia do while. ¿Qué consiste? Tenemos que escribir primero do, la operación que vamos a realizar dentro. Vamos a mostrar el contador entonces va a mostrar 1 y luego le va a preincrementar el contador. Y luego terminará, verificará que si se cumple esta condición, y según si se cumple esta condición va a volver a entrar al bucle o no. Entonces lo que va a suceder es que vamos a arrancar en 1 hasta que llegue al 10, y una vez que llegue al 10 no va a volver a entrar. Pero sí o sí, lo que tiene de diferencia el do while con el while solo es que esto por lo menos se va a ejecutar una sola vez. Esa es la gran diferencia que tiene. Si esto lo ejecutamos, nos va a mostrar desde el 1 hasta el 10. Este es una salida por pantalla. Y ahí estamos. Vamos a ir al siguiente código. Bueno, aquí estamos en este siguiente código. En este código vamos a comenzar importando la clase scanner. O sea, crear la clase calificaciones letras. En este método, en el main, vamos a crear una variable total, contador de calificaciones, cuenta las calificaciones con A, con B, con C, con D y con F. Para esto van a ser estas variables. Y esto va a contar la cantidad de calificaciones que fueron introducidas. Para comenzar, creamos un objeto de tipo scanner, que se va a llamar entrada. Luego se va a mostrar por pantalla con texto formateado, que introdujamos las calificaciones en el rango de 0 a 100, y tenemos que escribir un indicador de fin de archivo al terminar la entrada. Aquí nos muestra los ejemplos dependiendo del sistema operativo que tengamos. Y bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Va a haber un while en el cual con el objeto entrada vamos a utilizar el método hasNext. ¿Cómo funciona hasNext? El hasNext funciona enviando siempre un true mientras que exista algo para mostrar, a menos que se use el indicador de fin de archivo, que sería en el caso de Linux control D. Bueno, aquí se crea una variable int calificaciones en la cual se va a entrar el valor de entrada a través del objeto scanner, y estas calificaciones le van a sumando al total. Vamos a ir contando una calificación cada vez que se agregue una. Y aquí vamos a ver la sentencia switch. Switch, ¿cómo funciona? Se utiliza una variable. A esta variable en este caso se la está dividiendo por 10 para tener un valor más cercano al de una cifra o dos cifras. Y aquí podemos ver que en el caso que este valor valga 9 o 10, a la cuenta A, o sea al valor de esta variable que cuenta las calificaciones, se le va a sumar 1. Y llega la sentencia break, que lo que va a hacer es que salga de este switch. O luego, en el caso de tener un valor que sea 8, esta calificación es dividido 10, B se le va a sumar un valor a cuenta B. Así va a ser para la cuenta C, después para la cuenta 6, y en caso de que no sea ninguno de estos valores, se va a ir al valor default. Default es uno que se ejecuta en el caso que no se ejecute ninguno de estos casos. Si se ejecuta el default, se le va a sumar 1 a f cuenta, que va a ser el número desaprobado en este caso. Luego,
al final de esto se va a mostrar el reporte de calificaciones. Va a haber un if en el cual si el contador de calificaciones es distinto de 0, o sea que se contaron notas, en caso que sea contra que esto sea 0, no se va a ejecutar esto. Entonces se crea un double promedio, se obliga a total a hacer un double, porque anteriormente no era un double, y lo divide por el contador de calificaciones, eso para calcular el promedio. Entonces lo mostramos por pantalla, el total de las calificaciones introducidas es, este valor se va a la D, entonces sería el total de las tantas calificaciones que introduzcamos es del total. Después mostramos el promedio por pantalla y luego lo que mostrará será el número de estudiantes que recibieron estas calificaciones, la A, la B, la C, la D o la F. Entonces mostrará con este valor, bajará una línea, después mostrará el texto, bajará otra línea, mostrará el texto y un decimal, que en este caso el decimal sería el valor de la cuenta. Después va a bajar otra línea, va a mostrar texto así y mostrará todo esto por pantalla. En caso de que el contador de calificaciones no haya contado ningún valor y sea igual a 0, se va a ejecutar el else y te va a avisarte de que no se introdujo ninguna calificación. Ahora vamos a ejecutar el programa. Ahí tenemos el programa ejecutado y nos va a pedir las calificaciones. Bueno, pongo 90, 80, 50, 70, 20 y nos pide que, como si estamos en Linux o estamos en Windows, apretemos Control D en el caso de estar en Linux y Control Z en el caso de estemos en Windows. Yo, como estoy en Linux, uso Control D. Ahí se terminó el ingreso de notas y nos muestra el reporte. El total de calificaciones fueron 5, yo introducí 5 valores. La suma de todo eso es 310 y el promedio sería 62. Aquí muestra la cantidad de aprobados y desaprobados. Bueno, vamos al próximo ejemplo. Bueno, acá estamos en el ejemplo póliza auto. Vamos a crear esa clase póliza auto, en la cual vamos a tener estas variables de instancia, que van a ser private, que ahora esto es algo nuevo que vamos a ver. Private significa que solamente va a estar accedida por esta clase, este valor. Eso le da una función de que le da una privacidad, en cambio de ser público, y público puede ser accedido por cualquier clase. En este caso no, private es algo que solamente ella lo puede tener. Entonces creamos un entero privado, dos strings privados, los cuales uno va a mostrar el número de cuenta de póliza, otro el marca y modelo del auto y el estado. Primero se ejecuta el constructor, que va a pedir los argumentos número de cuenta, la marca y modelo del auto y el estado. Aquí estos valores se guardan en esas variables y aquí podemos ver, podemos establecer de vuelta el número de cuenta. Aquí nos retorna el número de cuenta. Aquí podemos ver la marca, podemos reasignar el valor de marca y modelo. Acá nos devuelve el valor marca y modelo. Aquí podemos ver el estado. Acá podemos cambiar el estado. Acá nos devuelve el estado. Y aquí analiza y nos devuelve un booleano. ¿Qué analiza? Vamos a crear un booleano que puede ser verdadero o falso. Y a través de un switch ve el obtener estado y según el estado que tenga va a devolver diferentes opciones. Por ejemplo, en el caso que sea MA, NJ, NI o PA, estado sin culpa va a ser verdadero. Pero en el caso contrario, que no sea ninguno de estos, va a devolver falso. Entonces estado sin culpa va a valer falso y
a retornar el valor de estado sin culpa, siendo verdadero o falso. Ahora vemos el siguiente código, que va a ser la prueba de póliza. En esta prueba de póliza se va a ver que se inicializa un objeto de tipo póliza auto, en la cual se le envía los valores que hemos creado antes, el número de cuenta, la marca y modelo y el estado. Aquí vemos que le manda el número, el modelo del auto y el estado. Después va a mostrar si cada póliza está en estado sin culpa. La va a analizar. Esto va a devolver true o false. Y luego se va a mostrar por pantalla. Acá me equivoqué. Acá se va a ejecutar el método de esta misma clase, el cual lo que va a hacer, se le va a enviar un objeto de tipo póliza de auto y va a mostrar la póliza del auto, va a mostrar su cuenta, el estado, qué tipo de auto es y si está en estado de culpa. En esta parte, en la muestra de estado de culpa, se ejecuta una sentencia. ¿Qué hace esta sentencia? Si lo que está acá es verdadero, está en estado de sin culpa. Pero si es falso, no está en estado de sin culpa. Esto es como un if, pero es más rápido. Al utilizar este signo de pregunta, ejecuta esto o esto. Hay que utilizar dos puntos para separar las dos opciones. Y bueno, ahí termina el ejemplo, lo vamos a ejecutar. O podemos ver la póliza del auto, 1111. El auto, el estado no está en estado de NJ, está en un estado de sin culpa, pero como ME, podemos ver acá, no está acá, va a ser falso. Entonces, como es falso, no está en estado de sin culpa. Entonces el auto no está en estado de sin culpa, el for fusion. Bueno, ahora nos vemos en el próximo ejemplo. Bueno, en este ejemplo se va a crear una clase llamada prueba break. En esta prueba break vamos a estar en el método main, el cual se va a crear una variable que se va a llamar cuenta. Esta variable cuenta se va a ejecutar dentro del for, el cual se va a inicializar en 1 y va a hacer que el for funcione hasta que llegue a 10. A cuenta se le va a ir sumando 1 cada vez que se realiza un ciclo. Dentro de este for va a haber una sentencia if en la que va a verificar si cuenta llega hasta el valor 5. Si cuenta es igual a 5, se ejecuta break. ¿Qué hace break? El break va a cancelar el ciclo for, lo cual va a hacer que salga automáticamente de este ciclo y va a dejar de realizar estas operaciones que estaban acá arriba y va a ejecutar, salió el ciclo en una cuenta igual a cuenta que supuestamente nos tiene que dar el valor 5. Ahora vamos a correr el programa y vamos a ver qué sucede. Claro, exactamente 1, 2, 3, 4, llegó el 5, cuenta es 5, entonces 5 es igual a 5, se usó el break y se omitió esto que se iba a mostrar y se mostró esto. Ahora vamos al siguiente ejemplo, que es el continue. El ejemplo es muy parecido, lo único que sucede que el continue, en vez de salir completamente el for, lo único que hace es terminar ese ciclo e ir al siguiente. Entonces, ¿qué va a suceder en este ciclo? Va a ir contando hasta el 5. En el 5 se va a omitir mostrar el valor de 5. Y luego va a seguir mostrando los valores hasta el valor 10. Ahí podemos ver. Que va a ir 1, 2, 3, 4, 5. El 5 se anula.
6, 7, 8, 9, 10. Para eso sirve el continuo, es para saltear una vuelta del ciclo. Vamos al siguiente ejemplo. Bueno, en este ejemplo vamos a hablar de los operadores lógicos. En estos operadores lógicos podemos ver el AND. Este AND funciona específicamente de que si las dos son verdaderas, va a devolver un verdadero, pero en caso contrario, siempre devolver falso. Aquí podemos ver falso, 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 verdadero. Este sería el valor de OR. OR sería que si este es falso o este falso, va a devolver falso, pero en el caso que este sea falso y este verdadero, va a devolver verdadero. Si se cumple esto o si se cumple esto, va a ser verdadero. Si los dos son verdaderos, también va a devolver verdadero. Que a diferencia, después está el OR exclusivo, es que si las dos son verdaderas, va a ser falso. Pero si se va a seguir cumpliendo que si uno es falso y el otro es verdadero, va a ser verdadero. La diferencia que hay en que tengan dos valores a que tengan uno es que al tener dos valores se va a revisar la parte izquierda, que si esta ya es verdadera, se va a mostrar verdadero. Pero si ponemos uno solo, lo único que va a hacer es revisar esto, que si esto va a revisar los dos, en el caso de que eso lo único que gasta es un poco más de información y tiempo, pero normalmente se hace esto para evitar errores. Y por último vamos a ver el NOT. El NOT lo que hace es que el valor que tenemos lo intercambia por el contrario. Por ejemplo, si tenemos un true, vamos a ver por pantalla un false. Bueno, vamos a los últimos ejemplos de gráficos. Bueno, aquí estamos en este ejemplo. En este ejemplo lo que vamos a ver, vamos a importar la clase graphics y jpanel. Vamos a crear una clase que se llama figuras, que va a extender a jpanel, o sea que va a ser hija de jpanel, que va a tener los métodos que tiene jpanel. Dentro de esta clase vamos a tener una variable de instancia que se va a llamar opción. Esta opción va a ser la opción que nos va a dar el usuario al momento de crear el constructor para saber qué figura queremos hacer, ya que esta clase lo que se va a encargar es de dibujar figuras. Ahí utilizamos el Paint Component, que va a necesitar un objeto graphics. Ya vamos al super, que sería jpanel, Paint Component. Luego ejecutamos un for. En este for se va a ejecutar 10 veces, porque se crea una variable i, la cual i se va aumentando 1 hasta el valor 10. Luego en la sentencia switch vamos a ver la opción que elegimos, y si elegimos opción 1 se va a dibujar un rectángulo, que este rectángulo va a ir variando según la cantidad de vueltas que vaya haciendo. Lo que va a hacer es que va a ser un valor fijado que va a ser 10 más el valor de i multiplicado por 10. Estos van a ser los valores de que va a tener la posición, que va a ser en xy, y el ancho y el alto. Eso es lo que va variando. Está la posición en x, en y, el ancho y el alto. Y si no, para dibujar óvalos, va a ser enviando a través del argumento un valor 2, cual va a dibujar un óvalo. Este óvalo va a funcionar igual, va a ser el ancho y el alto. En este caso sería el radio, un radio y el otro radio respecto a las i. Y bueno, voy a dibujar el óvalo. Ahora nos vamos a la prueba de esta figura, en la cual se importan las dos clases que ya vimos. Se crea la clase prueba de figuras, y en el main lo que se hace va a ser crear una string entrada,
en la cual te va a preguntar por una pestaña que escribamos 1 para dibujar un rectángulo o 2 para dibujar una bola. Luego se va a tomar esa opción y se la va a guardar a través del método parseInt. De entrada, con este integer podemos decir que es un tipo de valor entero, y parseInt porque convierte la entrada que recibimos en un entero, porque lo que vamos a recibir va a ser un string. Bueno, en figuras panel vamos a crear un objeto tipo figuras, el cual se va a llamar panel, y le vamos a mandar la opción, que según la opción que elijamos aquí va a ser la figura que nos vamos a dibujar. Entonces luego se crea la aplicación JFrame, y a esta aplicación le vamos a poner los valores para cerrarla, le vamos a agregar un panel y luego le vamos a dar el tamaño y vamos a decir que es visible. Ahora vamos a ver qué se puede ver con esto. Ahora lo agregamos a la vista de video. Esto es lo que vamos a ver. Aquí yo quiero dibujar un óvalo y nos va a dibujar un óvalo que va a ir creciendo, se va a dibujar 10 veces y va creciendo dependiendo del valor de i que tenga. Bueno, aquí llegamos al final de este video. Nos vemos para el sexto capítulo. Hasta pronto.